¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrirá el día en que las trompetas del cielo anuncien el fin de los tiempos y la tierra se estremezca ante la voz de lo divino? ¿Qué significa, realmente, la guerra del Apocalipsis en el corazón de quien busca a Dios con sinceridad? Hoy te invito a abrir tu espíritu y a escuchar con atención. Lo que has oído en rumores y teorías puede transformarse en entendimiento profundo cuando la palabra ilumina la oscuridad. ¿Y si te dijera que las profecías más temidas no existen para paralizar tu fe, sino para despertarla y fortalecerla? ¿Y si te dijera que en medio de los conflictos descritos en las visiones apocalípticas hay una invitación a elegir la fidelidad, a reconocer la soberanía de Dios y a encontrar refugio espiritual cuando las naciones rugen y los poderes se enfrentan? La revelación no solo muestra guerra y juicio, revela también la misericordia del Señor, el propósito redentor y la certeza de que la historia está en sus manos. Si esta palabra te alcanza, te pido con sencillez y cariño que dejes tu nombre y la ciudad desde donde nos escuchas en los comentarios ahora, como señal de comunidad y fe compartida. Suscríbete al canal y regala tu me gusta para que este mensaje llegue a más corazones que necesitan claridad espiritual en tiempos de confusión. No es una petición vacía, es un llamado a unirnos en oración y en búsqueda de la verdad. Prepárate para un viaje profético. Examinaremos las imágenes más temidas, entenderemos su significado bíblico y descubriremos cómo estas señales pueden ser vistas como luz que guía a quienes buscan la verdad. Permanece atento, porque lo que escucharás a continuación enlaza visión, historia y espiritualidad en una narrativa que desafía y consuela. Desde el primer sello abierto por el Cordero hasta el último eco de las trompetas, la Escritura despliega una secuencia de imágenes que, juntas, describen una confrontación entre la luz y las tinieblas. No se trata únicamente de batallas territoriales ni de fuerzas políticas que se enfrentan por poder. Estamos ante una guerra que trasciende lo visible, una contienda en la que las convicciones y el destino de las almas son el verdadero campo de batalla. Las profecías del Apocalipsis emplean símbolos, caballos, jinetes, sellos, estrellas que caen, bestias con autoridad y falsos profetas, para transmitir verdades espirituales que, aunque envueltas en metáfora, apuntan a realidades concretas. La seducción del poder, la apostasía creciente, la tentación de priorizar la seguridad humana sobre la fidelidad a Dios. Cuando la escena se abre con el primer jinete y su arco, no debemos pensar solo en un guerrero histórico. La Escritura nos advierte sobre la primera seducción del mal, la promesa de conquista que seduce al corazón humano. A medida que los sellos se abren, asistimos a un progreso en la corrupción moral y en la intensificación de la prueba, hambre, muerte, persecución. Sin embargo, en cada momento oscuro, aparece la invitación divina a perseverar. La profecía no presenta un caos sin fronteras, muestra, en cambio, puntos de decisión, pueblos que se mantienen en la verdad y otros que eligen la comodidad de una paz aparente a cambio de negar la palabra. Es en esos puntos donde la guerra del Apocalipsis revela su propósito: separar lo que es eterno de lo que es temporal, revelar la auténtica fe y exponer las idolatrías que se ocultan bajo ropajes humanos. Avanzando en la narrativa, aparecen las trompetas que estremecen los cielos, cada una trayendo un juicio que, aunque terrible, cumple una misión restauradora. No son simples castigos desvinculados del amor. Son alarmas que llaman al arrepentimiento, instrumentos que despiertan conciencias y que marcan el fin de sistemas corruptos. La visión del Apocalipsis es intensa porque la gravedad de la caída humana requiere medidas que llamen la atención de la creación entera. Pero junto a la voz del juicio resuena también la de la misericordia. Profetas que claman, señales que llaman a la conversión y la promesa constante de un remanente fiel. Dios, al revelar estos juicios, no anhela que la humanidad se pierda. Desea que muchos despierten y vuelvan al camino de vida. La figura de la bestia y el falso profeta en la visión es una advertencia contra la seducción de sistemas que concentran culto y poder. No se trata solo de una criatura metafórica aislada en el pasado. Es una descripción de cualquier estructura que, mediante engaño y ostentación, pretende sustituir la adoración auténtica. Allí donde la sociedad rinde lealtad a la apariencia, a la propaganda o a líderes que venden soluciones sin arrepentimiento, la esencia del mensaje apocalíptico se cumple. La guerra toma la forma de influencia espiritual. ¿A quién adorarás cuando las corrientes del mundo presionen para renunciar a la verdad? La pregunta no es retórica, es una prueba que atraviesa generaciones. Aún así, en medio de los conflictos más crudos, la Escritura muestra multitudes que cantan victoria y a un cordero digno de abrir los sellos. La tensión entre juicio y adoración es central. Mientras las naciones se confunden, los corazones que reconocen a Dios encuentran motivo para adorar con mayor intensidad.
Es en la adoración que se descubre una protección que no es necesariamente física, pero sí espiritual. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la fortaleza para resistir en la mente y en el espíritu. La guerra del Apocalipsis, entonces, revela que la verdadera victoria no se mide por victorias militares, sino por la perseverancia del alma en la verdad. Otro aspecto inquietante de la profecía son las señales cósmicas, el sol que se oscurece, la luna que no da su luz, estrellas que caen. Estos eventos no deben ser interpretados de forma simplista como meros fenómenos astronómicos. Son símbolos que hablan de lo inesperado que puede quebrar la sensación de seguridad humana. Cuando las certezas físicas se desmoronan, la invitación divina es clara: fijar la mirada en lo eterno. En el relato bíblico, los cielos que tiemblan son un llamado a la humildad humana. El orgullo y la autosuficiencia se exponen, y se revela la necesidad de volver a la dependencia de Dios. Es precisamente en ese derrumbe de seguridad humana donde los que buscan a Dios pueden encontrar una nueva fundación. La narrativa del Apocalipsis también deja espacio para testimonios de resistencia. Comunidades pequeñas, creyentes anónimos, hombres y mujeres que, sin glamour ni poder político, deciden no someterse a la idolatría. Estas historias pequeñas son el corazón de la resistencia profética. Son la evidencia de que, aunque los poderes se levanten, la fidelidad de unos pocos influye en la historia. La guerra entonces tiene rostros y nombres. No es una estadística abstracta, sino decisiones concretas hechas por personas reales. Cada acto de fidelidad, cada familia que resiste en la oración, cada congregación que mantiene la claridad doctrinal, constituye una muralla espiritual en el conflicto final. Hay también un llamado a discernir. No todo cataclismo o conflicto mundial es cumplimiento directo de una profecía concreta. Algunas señales son advertencias para que el pueblo despierte y reforme su comunión con Dios. El discernimiento espiritual implica estudiar las Escrituras con humildad, orar por sabiduría y no dejarse llevar por interpretaciones sensacionalistas. La guerra del Apocalipsis, entonces, exige dos virtudes interdependientes: valentía para enfrentar la verdad incómoda y humildad para reconocer que nuestra comprensión es limitada sin la guía del Espíritu Santo. Esta combinación mantiene al creyente firme, sin caer en el fatalismo ni en el escapismo. Además, la tradición bíblica nos muestra que muchas de las visiones apocalípticas están llenas de doble sentido, representan juicios históricos, a la vez realidades espirituales que se repiten en distintos momentos. Por eso, la interpretación responsable no es simplista, no busca ajustar cada hecho mundial a una casilla profética, sino aprender las lecciones espirituales que la Escritura enseña. La guerra del Apocalipsis es, por tanto, una narrativa que atraviesa épocas, pero su enseñanza central permanece: la soberanía de Dios, la urgencia del arrepentimiento y la necesidad de una fe activa. Mientras avanzamos en esta reflexión, es vital entender que la ansiedad no es la respuesta espiritual que la Escritura propone. La advertencia y el miedo pueden paralizar, pero la fe moviliza. La profecía apocalíptica, cuando se entiende en su plenitud, produce acción, oración ferviente, vidas transformadas, comunidades que viven en santidad y compasión. La verdadera preparación ante los tiempos finales no es acumular pánico ni provisiones únicamente físicas, sino cultivar una vida de comunión con Dios, una fe que se traduce en amor práctico hacia el prójimo y en la firmeza moral ante las pruebas. Por último, hay una dimensión de esperanza que atraviesa todo el relato: la certeza de que la guerra no tiene la última palabra. El Apocalipsis culmina en la victoria definitiva de Dios, en la renovación de toda la creación y en la venida de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa expectativa no anula la responsabilidad presente, más bien la potencia. Vivir ahora con la perspectiva eterna cambia prioridades, libera del materialismo y orienta hacia lo que permanece. Con la mirada fija en la revelación que nos fue entregada, el relato apocalíptico despliega una serie de testimonios que funcionan como espejos. Cada voz humana, cada comunidad creyente y cada profeta fiel reflejan una respuesta posible frente al conflicto cósmico. No es casual que las Escrituras se detengan en historias de resistencia aparentemente pequeñas. Al narrar la valentía de unos pocos, se señala que la guerra definitiva no la gana el número, sino la fidelidad. Aquellos que reconocen la soberanía divina frente a la presión del mundo son descritos no como víctimas pasivas, sino como actores espirituales que mantienen el propósito eterno. En este sentido, la guerra del Apocalipsis nos enseña que la historia se mueve por decisiones concretas de almas individuales y por congregaciones que rehúsan el compromiso fácil con la corrupción. Profundizando en los símbolos, la imagen del Cordero que abre los sellos es central para entender la dinámica de poder en el conflicto final.
No se trata de fuerza militar convencional, sino de autoridad moral y sacrificial. El Cordero revela el criterio por el cual serán juzgadas las acciones humanas. Mientras los poderes del mundo buscan imponer su ley mediante dominio y coerción, la autoridad divina se manifiesta en justicia que redime y en amor que transforma. Esto implica una inversión de expectativas. La verdadera fuerza se encuentra en la humildad obediente y no en el dominio arrogante. Por ello, las enseñanzas apocalípticas convierten la adoración en acto subversivo frente a los regímenes del engaño. Otro elemento que merece atención es la figura de los reinos representados por las bestias. Cada bestia encarna un principio que ha corrompido la creación: la exaltación del yo, la violencia institucionalizada, la manipulación de la verdad y la idolatría de la riqueza. La narrativa no se limita a condenar, invita a reconocer cómo esos principios se infiltran en estructuras cotidianas, en la educación, en la economía, en la política y hasta en algunos espacios religiosos donde la apariencia sustituye a la conversión. Así, la guerra del Apocalipsis adquiere rostro contemporáneo. No es una historia distante, es una llamada urgente a examinar los signos de nuestro tiempo con honestidad espiritual. El drama profético también nos confronta con el tema del martirio y del testimonio. A lo largo del libro, aquellos que mantienen la verdad sufren persecución. Sin embargo, su clamor y su sacrificio se convierten en semilla de vida para generaciones venideras. La potencia de un testimonio fiel rompe cadenas invisibles y despierta conciencias endurecidas. No se glorifica el sufrimiento en sí mismo, pero se reconoce su capacidad purificadora cuando se ofrece en fidelidad a Dios. Estas historias recuerdan que la victoria final no elimina la realidad del dolor presente, pero le otorga sentido y esperanza sobrenatural. En la exposición de imágenes terribles, la liturgia de la oración ocupa un lugar estratégico. La Escritura muestra que, cuando la creación tiembla, la respuesta de los fieles no es primero la ira humana, sino la súplica humilde. La intercesión aparece como escudo espiritual, como inversión de la lógica del conflicto. Mientras las potencias se organizan para destruir, la oración reordena la realidad desde el trono de gracia. Por eso, la preparación frente a la guerra del Apocalipsis no se reduce a previsiones materiales. La prioridad es la vida de comunión con Dios, la disciplina de la oración y la práctica constante de la justicia y la misericordia. A la vez, la narrativa advierte sobre la seducción de la autonomía religiosa, movimientos que, bajo la apariencia de renovación espiritual, terminan por institucionalizar nuevos ídolos. La crítica apocalíptica no se centra únicamente en poderes seculares. También interpela a las comunidades de fe que pierden claridad doctrinal y se adaptan al espíritu del tiempo para evitar conflicto. El llamado es a una vigilancia constante. Medir los mensajes, evaluar los frutos y mantener la enseñanza que proclama la conversión, la justicia y la redención integral. Mantener esa vigilancia es ejercer amor hacia la verdad y responsabilidad por las almas. Las señales cósmicas, que aparecen como fenómenos dramáticos, poseen también una dimensión pedagógica. Fracturan la autoconfianza humana para volverla expectante. Cuando el sol se oscurece y las estrellas caen, el efecto no es solo físico, es un signo que invita a transformar prioridades. En esa conmoción, las personas se enfrentan a la pregunta esencial: ¿qué servimos cuando todo lo que sostenía nuestra identidad falla? La respuesta que ofrece la Escritura es radical: servir al Señor y a su reino, desplegando una fe que actúe en obras de compasión, justicia y verdad. No podemos omitir el papel de la esperanza escatológica, que atraviesa todo el libro como columna vertebral. La visión de un nuevo cielo y una nueva tierra no es escapismo, es la certeza que orienta la resistencia presente. Saber que el mal será finalmente vencido da sentido a la perseverancia y coraje para enfrentar la opresión. Por eso, las profecías más temidas contienen una promesa más profunda: la reversión de la injusticia y la instauración de la paz auténtica. Esa esperanza no disminuye la gravedad de los acontecimientos, pero la transforma en motor de santidad y servicio. Asimismo, el relato bíblico nos muestra cómo las alianzas humanas pueden ser frágiles frente a la verdad divina. Los acuerdos que se forjan por conveniencia tienden a corroerse cuando la presión moral aumenta. La guerra del Apocalipsis revela que la lealtad a Dios no admite términos medios. O se le sirve con sinceridad o se sucumbe a la comodificación espiritual. Esta llamada a la coherencia reta a todo creyente a evaluar sus compromisos y a restaurar integridad. Donde haya habido compromisos, se comprometan la fidelidad. Finalmente, hay una llamada práctica que emerge del texto profético: vivir de manera que nuestras vidas anticipen el reino venidero. Esto implica amar con sacrificio, practicar la justicia, acoger al afligido,
predicar la verdad con humildad y modelar comunidades que sean refugio y testimonio. Si las profecías nos muestran tiempos de guerra y crisis, las respuestas que la Escritura propone son actos concretos de fe, hospitalidad, defensa del oprimido, enseñanza fiel y oración perseverante. Así, la guerra del Apocalipsis no se convierte en una excusa para la pasividad, sino en un estímulo para actuar con valentía y compasión. Al mirar con detenimiento las páginas proféticas, descubrimos que la Escritura no solo narra hechos futuros, sino que entrelaza testimonios humanos que iluminan cómo se vive la lucha espiritual en tiempos de crisis. Historias como la de Daniel, que mantiene la fidelidad incluso ante el edicto humano, o la de los mártires de la iglesia primitiva, que prefirieron la verdad a la vida cómoda, nos muestran que la confrontación apocalíptica tiene dimensiones personales y comunitarias. Estas vidas demuestran que la guerra descrita en visiones no se limita a encuentros cósmicos, se refleja en la cotidianidad. En familias que resisten la corrupción moral, líderes que rehúsan la corrupción de poder y comunidades que priorizan la santidad sobre la notoriedad. En la práctica profética, el discernimiento comunitario juega un rol decisivo. Los escritos apocalípticos insisten en la necesidad de testigos que amen la verdad y que, además, la practiquen. No es casual que muchas referencias a la fe verdadera estén acompañadas de actos concretos. Compartir con el necesitado, defender la justicia y sostener la enseñanza apostólica. La guerra del Apocalipsis, por tanto, demanda una conversión integral. Transformación del corazón que se manifiesta en acciones que testimonian el carácter del reino. Es en ese contexto donde los símbolos adquieren rostro humano. Los sellos y las trompetas impactan el mundo, pero la respuesta humana, la oración, la hospitalidad, la fidelidad, configura la resistencia efectiva. Es esencial considerar cómo las estructuras sociales se relacionan con las imágenes proféticas. Cuando la visión describe imperios y reinos, está señalando principios que pueden aparecer en cualquier época: centralización de poder, manipulación de la información, opresión económica y deshumanización social. Estas realidades no son meros trasfondos históricos, son terrenos fértiles para que la idolatría crezca. Por eso, el mensaje apocalíptico es a la vez diagnóstico y llamado a la reforma: identificar qué prácticas sociales fomentan la injusticia y convertirlas en acciones que restauren la dignidad humana. La guerra así se convierte en un contexto donde se prueba la autenticidad de la fe, midiendo si las comunidades se vuelcan a servir o se encierran en asegurar su propia supervivencia. Otro aspecto que emerge con fuerza es la dimensión cósmica de la batalla. Las visiones del Apocalipsis revelan que la confrontación tiene implicaciones sobre la creación entera. El lenguaje de cielos y tierra que tiemblan subraya que la liberación humana está relacionada con la restauración de la creación. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra no es un añadido estético, sino el horizonte teleológico que orienta la resistencia presente. Por eso, la ética apocalíptica incluye cuidado por la creación, justicia ambiental, prudencia sobre el uso de los recursos y rechazo a la explotación que degrada la vida. Atender a la creación es formar parte del testimonio que anticipa el reino restaurado. La narrativa también presenta la tensión entre juicio y misericordia. Aunque las imágenes de castigo son impactantes, el hilo conductor es la paciencia divina que busca la conversión. En múltiples pasajes se subraya que el juicio llega cuando la persistencia en la maldad se convierte en obstinación. La advertencia apocalíptica tiene un doble propósito: revelar la seriedad del pecado y ofrecer el tiempo de arrepentimiento. Esta dinámica exige una predicación que no sea sensacionalista ni complaciente, sino fiel. Proclamar tanto la gravedad del juicio como la profundidad de la gracia que redime. En el mismo sentido, la figura del remanente fiel aparece como esperanza tangible. A través de la historia bíblica, Dios preserva un núcleo de lealtad que no responda a la lógica del éxito humano, sino la fidelidad radical. Ese remanente es testimonio vivo de que la guerra espiritual no está perdida. Hay quienes mantienen la claridad doctrinal y la praxis del amor aun cuando la cultura se corrompe. La existencia del remanente es invitación a no medir la verdad por la mayoría, sino por la conformidad con Cristo. Así, la resistencia propiciada por pequeños grupos tiene un valor escatológico. Son anticipos del pueblo redimido que habitará la nueva creación. La cuestión del liderazgo espiritual también reclama atención. El Apocalipsis advierte sobre líderes que se aprovechan de la incertidumbre para enriquecerse o para imponer doctrinas que benefician a sus intereses. Frente a eso, surge la necesidad de liderazgo servicial. Pastores y guías que proclamen la palabra con humildad, que iluminen con enseñanza sana y que protejan a las ovejas de la explotación espiritual. En tiempos de crisis, el pueblo necesita autenticidad,
no espectáculo, apoyo pastoral para vivir la santidad y fortaleza para resistir las tentaciones del poder. Una dimensión práctica que se desprende de toda la trama es la preparación espiritual como hábito, no como un proyecto de emergencia. La Escritura insiste en disciplinas que sostienen la fe: lectura de la palabra, oración comunitaria, formación doctrinal y práctica de los sacramentos o ritos que confirman la identidad espiritual. Prepararse para la guerra del Apocalipsis no es acumular temores, sino cultivar una vida espiritual que haga posible la perseverancia. Esta vida se expresa en relaciones sanas, en comunidad responsable y en un testimonio coherente que, aun en medio de conflicto, refleje la paz y la justicia del reino. También merece ser destacado el papel de la profecía como llamada a la conciencia social. Las visiones apocalípticas, al denunciar la opresión y la injusticia, son himnos a la defensa del vulnerable. No es extraño que muchas voces proféticas a lo largo de la historia hayan movilizado a la Iglesia a actuar: liberar a los oprimidos, denunciar la corrupción y acompañar a los marginados. La guerra, entonces, se convierte en desafío para la fe práctica. ¿Qué acciones concretas estamos dispuestos a emprender para vivir las promesas del reino aquí y ahora? Ese tipo de preguntas remueven la comodidad espiritual y exigen compromiso sacrificial. Finalmente, la Escritura nos ofrece una invitación a confiar pese a la incertidumbre. La última palabra pertenece al que es, que era y que ha de venir. La visión culminante de la ciudad santa, donde no hay más llanto ni muerte, asegura que las pruebas presentes son temporales y que la fidelidad será recompensada. Esa certeza no elimina la tensión ni el dolor, pero otorga significado y propósito. Vivir a la luz de esa promesa transforma la manera de enfrentar la guerra. Cada acto de justicia, cada oración, cada testimonio, es parte de la obra que anticipa la restauración final. Seguiré ahora con ejemplos bíblicos concretos y testimonios históricos que evidencien cómo estas dinámicas se desplegaron en contextos reales, manteniendo la conexión con lo expuesto, profundizando en cómo las comunidades pueden permanecer firmes en medio de la serie espiritual y moral que describe la profecía. La historia bíblica está llena de episodios en los que la fe se prueba y se refina, y en cada uno de ellos encontramos claves prácticas para enfrentar la guerra del Apocalipsis. Pensemos en la vida de Daniel. Su coherencia ética y su disciplina de oración no fueron gestos aislados, sino hábitos que configuraron su resistencia. En el momento en que se enfrentó al decreto humano que prohibía orar, Daniel no improvisó. Recurrió a la práctica constante que había cultivado años antes. Esa constancia es una lección urgente para hoy. La preparación espiritual se construye en la rutina diaria, en prácticas humildes que, ante la crisis, emergen como fundamento firme. Del mismo modo, las cartas a las iglesias en el Apocalipsis subrayan la importancia de la perseverancia comunitaria y de líderes que corrijan en amor, fortalezcan en verdad y animen a la santidad práctica. Cuando la presión externa crece, las comunidades que ya han trabajado la disciplina espiritual serán capaces de sostener la fe sin desmoronarse. A lo largo de la historia, testimonios de resistencia ofrecen mapas para la acción. Los mártires que mantuvieron la confesión frente a la persecución sirvieron como semillas para el renacimiento de la fe en tiempos posteriores. La memoria de su entrega no es un llamado al sacrificio por el sacrificio, sino la coherencia radical con la verdad revelada. La guerra del Apocalipsis muestra que la fidelidad puede costar, pero también que el testimonio fiel tiene un poder subversivo. Despierta conciencias, confronta ídolos y transforma contextos. En épocas donde la religión se vuelve espectáculo o mercancía, recordar la sobriedad de aquellos que dieron su vida por la verdad ayuda a recuperar la esencia del llamado cristiano. Servir al Señor con integridad. Observando eventos históricos donde comunidades cristianas enfrentaron crisis, guerras, epidemias, opresiones políticas, se observa un patrón consistente. Las comunidades que sobrevivieron y florecieron no fueron necesariamente las más grandes, sino las más coherentes. Practicaban hospitalidad, cuidaban a los débiles, enseñaban la palabra con claridad y practicaban la justicia social. Esto nos indica que la guerra del Apocalipsis no se vence con tácticas de miedo, sino con solidaridad práctica y con un testimonio de vida que brille incluso en la oscuridad. La iglesia que se prepara para tiempos difíciles debe invertir en redes de ayuda mutua, en formación teológica sólida y en liderazgo que priorice el servicio antes que la fama. Un elemento crítico en el conflicto profético es la naturaleza de la verdad frente a la propaganda. Las visiones apocalípticas advierten sobre manipulaciones de la verdad y falsedades que seducen por su apariencia de eficacia. En el mundo contemporáneo, la saturación informativa y la manipulación mediática son terrenos fértiles para la expansión de la mentira. Por eso,
La guerra también es epistemológica. Se trata de educar el juicio, formar el discernimiento y cultivar una lectura crítica que no se deje arrastrar por titulares ni por líderes carismáticos que prometen soluciones fáciles. La verdad bíblica, aunque muchas veces contracultural, salva, no por ser popular, sino por ser conforme al carácter de Dios y por producir frutos de vida en la comunidad. La ética del reino anticipada por la profecía exige acciones concretas: defender al vulnerable, denunciar sistemas injustos, practicar la generosidad y vivir con sencillez. En la medida en que la comunidad cristiana demuestra alternativas reales a la lógica de poder y la acumulación, anticipa la justicia que la Escritura proclama. Así, la guerra se convierte en un escenario donde la práctica del reino funciona como testigo eficaz. No solo se predica una esperanza, sino que se la hace visible en actos cotidianos. Esa praxis anticipatoria tiene un efecto estratégico. Erosiona la narrativa del mundo que promete bienestar a costa de la dignidad humana y crea espacios de refugio y solidaridad. La experiencia del remanente fiel pone en evidencia otra dimensión: la importancia de la transmisión intergeneracional. Las comunidades que preservan la fe en tiempos de tribulación son aquellas que han formado a sus jóvenes en la disciplina espiritual y en la comprensión de la Escritura. La guerra del Apocalipsis no se resuelve con impulsos momentáneos, sino con generaciones que heredan una tradición de oración, servicio y enseñanza. Por tanto, la formación de nuevas generaciones en la fe firme es una estrategia esencial para la resistencia. Invertir en discipulado, en formación doctrinal y en prácticas que sostengan la identidad del pueblo de Dios frente a las presiones culturales. También es crucial abordar la dimensión política y social sin caer en sincretismos. Las profecías advierten sobre sistemas que explotan al hombre y que se sostienen mediante violencia y engaño. La respuesta cristiana no es la apatía política ni la adopción de estrategias coercitivas. Es la construcción de alternativas que promuevan la justicia, la paz y la reconciliación. Las comunidades de fe deben comprometerse con la transformación social desde su identidad religiosa, aportando soluciones basadas en la dignidad humana y en el amor práctico. Actuar así no equivale a instrumentalizar la fe para fines ideológicos, sino vivir la coherencia que implica cuidar al prójimo y denunciar la injusticia. En el plano espiritual, la oración y la intercesión siguen siendo armas poderosas reveladas en la Escritura. La guerra espiritual se libra con palabras de proclamación y de súplica que reconfiguran la realidad según la voluntad de Dios. Orar consistentemente por la revelación, por la protección de los que sufren y por la derrota de las falsedades que oprimen constituye una línea de frente real. La intercesión no es un recurso mágico, sino una forma de participar en la administración de la gracia divina. Es un acto que articula la esperanza y la acción. Por eso, cultivar comunidades de oración es una prioridad estratégica para cualquier iglesia que se prepare para tiempos de prueba. Otro punto que merece atención es la necesidad de discernimiento en el uso de símbolos y en la interpretación de señales. El Apocalipsis emplea imágenes ricas y complejas que requieren humildad hermenéutica. Evitar interpretaciones sensacionalistas y concentrarse en los principios espirituales detrás de los símbolos ayuda a mantener la claridad teológica. Una interpretación responsable evita el pánico y fomenta la esperanza activa. Comprender que los juicios son llamados al arrepentimiento, que la soberanía divina no abandona a su pueblo y que la esencia del mensaje es la restauración final. Finalmente, la certeza escatológica que ofrece la promesa de la nueva creación debe transformar la ética presente. Saber que el mal será juzgado y que la creación será renovada motiva a vivir con radicalidad evangélica, amar, servir, perdonar y trabajar por la justicia. Cada acto que refleja la vida del reino es un anticipo del cielo venidero y una derrota efectiva de las tinieblas. La guerra del Apocalipsis, con todas sus imágenes temibles, encuentra su sentido en la certeza de que la fidelidad será premiada y la injusticia corregida. Mantener esta visión produce resistencia llena de esperanza, una resistencia que no se basa en la negación del dolor, sino en la convicción de que Dios transforma la historia para su gloria y la bienaventuranza de los suyos. En las páginas proféticas se ofrecen también ejemplos concretos de resistencia que pueden ser replicados en el presente. Pensemos en la figura de los profetas que, en nombre de la verdad, denunciaron la injusticia de reyes y naciones. Su valentía no provino de un temperamento heroico aislado, sino de una relación íntima y sostenida con Dios que les dio palabras y fuerza. Ese mismo dinamismo está disponible para las comunidades hoy. La voz profética no nace del voluntarismo, sino de la escucha paciente de la palabra y de la obediencia en pequeños actos cotidianos. Así, la guerra del Apocalipsis no excluye la formación espiritual, la exige. Formarse en doctrina sólida,
Practicar la escritura y vivir la ética del Evangelio son los cimientos de toda resistencia válida. Al examinar episodios históricos donde el pueblo fiel enfrentó opresión, se aprecia una constante estratégica: la creación de redes alternativas que suplieron la falla del sistema dominante. En tiempos de persecución, las comunidades sostenidas por la comunión compartían alimentos, recursos, saberes y cuidados médicos, manteniendo así la vida espiritual y física. Esa lógica de mutualidad hoy tiene relevancia profética. Construir economías de ayuda mutua, centros de formación y espacios seguros para reuniones comunitarias no es nostalgia, es táctica coherente con la enseñanza apocalíptica. Preparar estructuras que sostengan a los vulnerables en épocas de desorden demuestra que la profecía no solo advierte, sino que orienta hacia la acción práctica. La interpretación de señales exige, además, una actitud pastoral frente a las personas afectadas por el temor. La Escritura muestra que muchas veces la reacción humana al anuncio de juicio es el pánico, la desorientación o la búsqueda de explicaciones sensacionalistas. Frente a esto, el ministerio cristiano debe priorizar la calma bíblica, acompañar, enseñar, consolar y ofrecer herramientas espirituales para que la fe produzca seguridad interna sin negar la gravedad del mensaje. La prédica responsable equilibra la llamada al arrepentimiento con la promesa del Dios que acompaña, evitando tanto el alarmismo que paraliza como la banalización que adormece. Otro elemento clave es la comprensión del tiempo en la escatología. El Apocalipsis utiliza ritmos y señales que pueden entenderse en distintos niveles, momentos de cumplimiento histórico inmediato, ciclos recurrentes de prueba y, finalmente, un cumplimiento escatológico pleno. Esta estructura temporal exige paciencia teológica. No todo evento contemporáneo coincide directamente con una profecía específica, pero sí puede encajar en patrones que la Escritura advierte. Por tanto, el trabajo interpretativo requiere humildad y método. Estudiar contexto, comparar textos, orar por discernimiento y evitar conclusiones precipitadas que generen confusión en las comunidades. La guerra profética también ilumina la naturaleza de la resistencia cultural. No basta con retirarse del mundo, hay una llamada a transformarlo desde adentro por medio de testimonio coherente. Las comunidades que florecen en tiempos adversos son aquellas que combinan santidad personal con compromiso social. Enseñan la verdad, practican la justicia y abren sus manos para servir. Esa doble fidelidad, al Dios trascendente y al prójimo concreto, constituye un testimonio que erosionará, a la larga, la influencia de sistemas opresores. La guerra del Apocalipsis revela que la transformación social es posible cuando se articulan convicción teológica y praxis cotidiana. También es importante considerar el papel de la sabiduría práctica en tiempos de crisis. La estrategia espiritual no descarta la prudencia en lo cotidiano. Proteger a los vulnerables, asegurar recursos básicos, formar líderes capaces y mantener canales de comunicación fiables. Estas acciones no contradicen la confianza en la providencia divina, la complementan. El creyente sabio actúa como administrador responsable. Ora con intensidad, pero también organiza con inteligencia. De ese modo, la comunidad no se reduce a un refugio emocional, sino que se convierte en un organismo vivo capaz de sostener la esperanza y el servicio durante temporadas prolongadas de dificultad. La dimensión de martirio y de sufrimiento merece una reflexión más profunda. Si bien la Escritura honra a quienes dan la vida por la verdad, no promueve la búsqueda imprudente del sufrimiento. El relato apocalíptico presenta el martirio como consecuencia de la fidelidad en contextos donde la presión obliga a elegir. Por eso, la enseñanza pastoral debe instruir sobre el valor del testimonio, al mismo tiempo, sobre la preservación de la vida y el cuidado del rebaño. La ecuación moral se resuelve equilibrando la llamada a la integridad con la responsabilidad protectora hacia los más débiles. En paralelo, la guerra espiritual exige una disciplina hermenéutica que diferencie entre símbolos culturales y principios eternos. Muchas imágenes apocalípticas están cargadas de simbolismo ligado a la cosmovisión judeocristiana del primer siglo. Sin embargo, los principios subyacentes, soberanía de Dios, juicio por la injusticia, invitación al arrepentimiento, presencia de un remanente fiel, trascienden culturas y épocas. Aplicar esos principios hoy implica traducirlos a acciones que tengan sentido en nuestro contexto social, político y tecnológico, sin traicionar la intención original del mensaje. La profecía, además, no busca alimentar una espiritualidad individualista. La guerra descrita en el Apocalipsis es colectiva, implica a pueblos, congregaciones y naciones. Por eso, la resistencia efectiva con frecuencia se articula en alianzas que, lejos de comprometer la fe, la fortalecen mediante la cooperación.
Iglesias que dialogan, que comparten recursos y que se apoyan mutuamente, demuestran que la unidad en la diversidad es una estrategia bíblica contra el avance de fuerzas que dividen y fragmentan. La unidad no se alcanza mediante homogeneidad, sino mediante fidelidad a la palabra y servicio sacrificial. Por último, la visión a la consumación final debe inspirar creatividad misionera. Si el fin de los tiempos culmina en un mundo renovado donde la justicia y la paz prevalecen, entonces cada acción de la Iglesia debe orientarse a anticipar esa realidad. Plantar comunidades que reflejen el amor de Dios, educar líderes que proclamen la verdad con compasión, diseñar prácticas que testimonien la esperanza. La guerra del Apocalipsis, leída con sensibilidad bíblica, no paraliza, moviliza. Convierte el temor en disciplina, la incertidumbre en compromiso y el sufrimiento en oportunidad para mostrar la fidelidad que, al final, será recompensada con la plenitud de la creación restaurada. La experiencia histórica y bíblica provee ejemplos concretos que iluminan cómo las comunidades de fe pueden responder ante la intensidad de la guerra del Apocalipsis. Pensemos en episodios como de los hebreos en el cautiverio. La fidelidad sostenida en medio de estructuras opresivas generó no solo supervivencia, sino fructificación espiritual a largo plazo. Esa lógica se repite. La perseverancia cotidiana, en la enseñanza de la palabra, en la vida de oración y en la práctica de la justicia, compone un tejido de resistencia que no depende de la fama ni de la fuerza externa, sino de la consistencia interna. En la práctica, esto implica priorizar la formación en la fe, establecer círculos de apoyo y desarrollar una cultura de servicio que sea más potente que cualquier retórica de poder. Examinar casos donde las iglesias históricamente enfrentaron persecuciones muestra patrones replicables. Comunidades que implementaron la hospitalidad organizada, el cuidado de los enfermos y la distribución equitativa de recursos lograron sostener la vida social y espiritual cuando los sistemas colapsaron. La guerra del Apocalipsis exige, por tanto, no solo convicción teológica, sino capacidades organizativas, liderazgo prudente, sistemas de ayuda mutua, claridad en la enseñanza y redes de comunicación fiables. Prepararse no es paranoia, es responsabilidad. Las bases prácticas que se construyen en tiempos de calma son las que sostienen a la comunidad cuando las trompetas anuncian crisis. La Escritura también nos da lecciones sobre la adaptación sin renuncia a la verdad. Daniel, compasivo y astuto, supo navegar un contexto pagano sin traicionar su fe. Su ejemplo nos enseña que la prudencia cultural no equivale a concesión doctrinal. En muchos episodios del Apocalipsis se recalca la necesidad de sabiduría para actuar en contextos hostiles. Discernir cuándo hablar públicamente, cuándo proteger a los vulnerables y cuándo emplear formas creativas de testimonio que no expongan innecesariamente a la comunidad. Esta estrategia práctica complementa la obligación ética de denunciar la injusticia. Ambas dimensiones deben coexistir en equilibrio. La centralidad del sacerdocio de todos los creyentes, proclamada en la Escritura, adquiere nueva urgencia en tiempos de asedio. La guerra profética no es delegada solamente a líderes institucionales. Cada miembro tiene vocación de santidad y responsabilidad de cuidado. Formar discípulos que sepan orar, que conozcan la Escritura y que practiquen la hospitalidad es la mejor garantía contra la fragmentación y la desmoralización. Por ese motivo, invertir en discipulado integral, enseñanza, formación práctica, acompañamiento espiritual, es un mandato estratégico que fortalece la resiliencia comunitaria. La narrativa apocalíptica también nos hace mirar los medios de comunicación y la circulación de la información con desconfianza prudente. Las profecías denuncian la manipulación del relato público como instrumento de control. Por eso, la comunidad que quiere resistir debe promover alfabetización mediática, enseñar a discernir agendas y priorizar fuentes que fomenten la verdad y la solidaridad. Proteger la integridad informativa de las comunidades incluye crear canales propios de comunicación confiables y fomentar la capacidad crítica, evitando que el pánico o la desinformación se conviertan en armas que fracturen la esperanza. Otro tema vital es la economía solidaria. Las visiones apocalípticas muestran cómo la dominación económica puede convertirse en herramienta de opresión. La respuesta evangélica consiste en construir alternativas que prioricen la dignidad humana. Cooperativas, redes de intercambio, prácticas de generosidad sistemáticas y modelos económicos que no se basen en la acumulación exclusiva. Estas prácticas anticipan el reino y brindan una red de seguridad en tiempos de escasez. Implementarlas ahora no es utopía, es preparación práctica y ética que refleja la justicia anunciada por la profecía. La dimensión pastoral del acompañamiento en tiempos de tribulación requiere equilibrio entre honestidad y consuelo.
La predicación debe ser clara respecto a la seriedad del juicio, pero también abundantemente llena de la gracia que sostiene. Los pastores y líderes deben acompañar con presencia, visitar, orar, organizar apoyo y articular mensajes que fortalezcan la esperanza sin negar la realidad del conflicto. La iglesia que enfrenta la guerra profética con liderazgo cobijador y con propuestas concretas de ayuda demuestra que su fe no es teórica, sino vivencial. En términos espirituales, la disciplina de la alabanza emerge como antídoto frente a la lógica del miedo. En el Apocalipsis, la adoración persiste incluso en los escenarios de juicio. La alabanza colectiva revela la prioridad de glorificar a Dios por encima de las circunstancias. Cultivar prácticas litúrgicas que sostengan la esperanza, cantos, lectio bíblica, oraciones comunitarias, ayuda a mantener el pulso espiritual cuando el mundo se desestabiliza. La adoración no es evasión, es reorientación del corazón hacia la verdad que fortalece la resistencia. Asimismo, la solidaridad intercongregacional adquiere un rol estratégico. La guerra del Apocalipsis no respeta fronteras denominacionales. Las alianzas basadas en la fidelidad a la palabra permiten movilizar recursos, compartir estrategias y sostener iniciativas de rescate y evangelización. Trabajar en coordinación con otras iglesias y organizaciones afines multiplica la capacidad de respuesta y evita la duplicación improductiva de esfuerzos. La formación teológica aplicada es otro pilar. El conocimiento bíblico que no se traduce en praxis es estéril. Por eso la enseñanza debe incluir componentes prácticos, como organizar redes de cuidado, cómo realizar acompañamiento traumático, cómo estructurar economía solidaria y cómo formar líderes en contextos de presión. Capacitar a la comunidad para la vida práctica del reino es una de las tareas más urgentes a la luz del conflicto profético. Por último, la esperanza escatológica debe actuar como fuerza motivadora permanente. Vivir a la vista de la ciudad celestial transforma las prioridades. Lo urgente es lo eterno. La riqueza se mide por la capacidad de amar y el poder se entiende como servicio. Esta visión derriba la obsesión por el control y abre la posibilidad de una resistencia que confía en la justicia divina pero se compromete con la acción transformadora aquí y ahora. La guerra del Apocalipsis, leída con fidelidad, no extingue la iniciativa humana, la ennoblece, orientándola hacia la construcción de comunidades que anticipan la restauración definitiva. En este tramo del relato vamos a concentrarnos en ejemplos bíblicos y en patrones históricos que permiten reconocer cómo se manifiestan las profecías en la vida concreta de las personas y de las comunidades. Cuando observamos las Escrituras con detenimiento, descubrimos que los grandes momentos de prueba siempre han sido, a la vez, escenarios de revelación divina. Dios no oculta su propósito en medio de conflicto, sino que lo hace visible a través de nombres, actos y decisiones humanas que reflejan su carácter. Pensemos en la experiencia de los profetas menores, cuyas denuncias valientes ante la corruptela de su tiempo no solo funcionaron como advertencias, sino como semillas para posteriores restauraciones. Esas voces, que muchas veces fueron rechazadas, perseguidas, enseñan una lección central para nuestros días. La fidelidad profética produce un legado que trasciende la generación inmediata y reordena la historia según los criterios del reino. En la dimensión histórica, hay episodios que ilustran cómo comunidades pequeñas hicieron frente a poderes aparentemente invencibles. Durante épocas de persecución, grupos cristianos organizaron redes de solidaridad que protegieron a viudas, huérfanos y enfermos. Crearon corrientes de ayuda práctica y mantuvieron la enseñanza sana aún bajo la amenaza. Esas redes no fueron improvisaciones aisladas, sino fruto de prácticas comunitarias consolidadas, reuniones regulares en hogares, prácticas de compartición de bienes, enseñanza continua y liderazgo formado para el servicio. La guerra del Apocalipsis, en su manifestación práctica, revela que la preparación eficaz depende menos de recursos extraordinarios y más de hábitos comunitarios sostenidos que funcionan como columna vertebral en tiempos de crisis. Analizando personajes bíblicos concretos, además de Daniel y los mártires primitivos, encontramos figuras como los profetas Eliseo y Jeremías, que dieron testimonio en contextos de decadencia moral y política. Sus vidas muestran que la resistencia profética está anclada en una experiencia continua de intimidad con Dios y en la capacidad de articular palabra pública que confronte el pecado estructural. Ese modelo invita a líderes contemporáneos a cultivar vida espiritual profunda para que su palabra sea eficaz y su conducta coherente. No se trata de buscar poder personal, sino de ser instrumentos de restauración que orienten a la comunidad hacia prácticas que preserven la dignidad humana. La dinámica de persecución y testimonio también ofrece lecciones sobre la transversalidad del sufrimiento y la esperanza. En muchos relatos bíblicos,
La prueba no es un episodio aislado, sino una campaña prolongada que pone a prueba la perseverancia de la fe. La respuesta bíblica no consiste en negar el dolor, sino en dotarlo de sentido mediante la esperanza escatológica. La promesa de restauración final trasciende el presente y confiere valentía para el presente. En la práctica pastoral, esto traduce un ministerio que acompaña el dolor, que no ofrece respuestas fáciles, pero sí presencia constante y oraciones que sostienen. Acompañar a los que sufren con constancia y compromiso es una de las formas más concretas de resistencia frente a las políticas de poder que buscan anular a los más frágiles. Otro aspecto que conviene destacar es cómo la interpretación responsable de los símbolos apocalípticos permite convertir miedo en disciplina. Titulares alarmantes y pronósticos sensacionalistas no sirven para construir comunidad, ayudan. En cambio, los análisis obvios que traducen imágenes simbólicas en preguntas prácticas. ¿Qué valores estamos sosteniendo como comunidad? ¿Dónde depositamos nuestra confianza? ¿Cómo protegemos la verdad en medio de la saturación informativa? Responder a estas preguntas con acciones concretas, programas de educación bíblica, formación en discernimiento, planes de asistencia mutua, es transformar la profecía en praxis que salva. La historia también registra episodios en los que movimientos religiosos, siendo inicialmente renovadores, se convirtieron en mecanismos de control al perder su anclaje en la palabra y en la caridad. Esa transformación advierte acerca de una tentación persistente, la de convertir la fe en instrumento de poder. Por eso, la disciplina interna de la comunidad es vital. Rendición de cuentas, transparencia en el uso de recursos, formación ética de líderes y prácticas de humildad que impidan la usurpación del ministerio para objetivos personales. La guerra del Apocalipsis enseña que la supervivencia espiritual de la comunidad depende en gran medida de su integridad institucional. En términos prácticos, la experiencia acumulada sugiere medidas concretas de preparación: desarrollo de bancos de alimentos comunitarios, capacitación en primeros auxilios y cuidados básicos, elaboración de redes de comunicación seguras y formación de grupos de soporte emocional y teológico. Estas acciones, lejos de ser paranoia, constituyen prudencia responsable. Son formas de manifestar el amor a los demás en condiciones adversas y de asegurar que la comunidad puede ejercer su misión incluso en circunstancias difíciles. La economía de la generosidad, la capacidad de compartir y la disposición a sacrificarse por el bien común se revelan como prácticas que anticipan el reino prometido. Además, la persecución histórica muestra que la creatividad para el testimonio produce frutos inesperados. Cartas clandestinas que mantuvieron la esperanza, liturgias adaptadas que sostuvieron la identidad, canciones que fortalecieron la memoria colectiva. Esa inventiva indica que, en tiempos de crisis, la resiliencia espiritual se nutre de prácticas culturales que preservan la fe, narrativas que recuerdan la fidelidad de Dios, símbolos que conectan generaciones y ritos que reafirman la identidad. Mantener viva la memoria de la fidelidad pasada no es nostalgia, es estrategia escatológica que forma a los hijos para resistir. Finalmente, es indispensable recordar que la esperanza que anima todo el relato no es abstracta, tiene rostro y consecuencias éticas. La visión de la consumación futura llama a vivir ahora según criterios de justicia, amor y misericordia. Cada acto de servicio, cada gesto de hospitalidad y cada defensa de la dignidad humana es una pequeña victoria contra las fuerzas que la profecía denuncia. En ese sentido, la guerra del Apocalipsis nos convoca a ser, hoy, signos de la realidad venidera, comunidades que anticipan la paz y la justicia mediante su coherencia, su solidaridad y su fidelidad al Evangelio. Continuaré ahora con relatos puntuales y análisis de pasajes concretos que profundicen estas ideas, sin repetir formulaciones anteriores, y siempre manteniendo la conexión con el tema central del video. Al profundizar en los pasajes más explícitos del Apocalipsis, conviene detener la mirada sobre escenas que combinan juicio y revelación. La apertura de los sellos, el sonido de las trompetas y el derramamiento de las copas articulan un proceso progresivo que, leído con atención, revela una pedagogía divina. No es un relato caótico, sino una secuencia con lógica moral. Cada etapa permite ver hasta dónde llega la obstinación humana y cómo la misericordia sigue ofreciendo caminos de retorno. La Escritura, al presentar estas imágenes, no se limita a narrar hechos, sino que interpela la conciencia colectiva. ¿Qué prácticas mantienen nuestro corazón firmemente asentado en la verdad y cuáles nos predisponen a ser seducidos por promesas de seguridad sin arrepentimiento? Al contemplar la figura de la bestia y los poderes que la acompañan, es necesario entender su dimensión simbólica y funcional. La bestia personifica sistemas que combinan autoridad, violencia y seducción. Donde se instaura, hay una dinámica de exclusión y coacción.
Pero el texto profético también muestra sus límites. La soberanía de Dios actúa como horizonte que desactiva las pretensiones absolutas de poder temporal. Esa tensión enseña que ninguna hegemonía humana tiene la última palabra y que la fidelidad, por humilde que parezca, es la medida última del pueblo que pertenece al Señor. Frente a eso, la praxis recomendada es clara: mantener la identidad cristiana sin sincretismos, practicar la hospitalidad como alternativa ética y formar comunidades donde la verdad se viva en actos de servicio. Las imágenes de la caída de Babilonia son, en este sentido, ejemplares. Representan la decadencia de un orden que confunde prosperidad con bendición divina. La fuerza de la denuncia apocalíptica radica en desenmascarar la corrupción que se oculta tras el brillo de la riqueza y en subrayar la urgencia de un juicio que purifique. Ese drama antiguo encuentra eco hoy en modelos económicos y culturales que explotan la fragilidad humana. La lectura responsable del pasaje no se conforma con la condena, impulsa la creación de alternativas que restauren la dignidad. Políticas de equidad, prácticas de generosidad y el establecimiento de redes de solidaridad que sean contracultura. Otro elemento de gran peso es la tríada de señales cósmicas que anuncian cambios radicales: el oscurecimiento del sol, la luna teñida de sangre y las estrellas que caen. Estas imágenes funcionan como símbolos del desplome de las seguridades humanas y como clarín para que la humanidad vuelva su mirada hacia el Señor. No se trata únicamente de describir cataclismos, sino de subrayar que, cuando las estructuras de apoyo humano fallan, la respuesta sana es la reconexión espiritual. En términos prácticos, esto traduce la necesidad de priorizar la formación interior, la práctica de la oración y la construcción de la esperanza comunitaria. La escena del Armagedón, con todo su dramatismo, debe leerse en clave teológica. Es la confrontación final entre la lógica de dominación y la justicia restauradora. El relato no celebra la violencia gratuita, anuncia la derrota de sistemas que oprimen y la instauración de un orden fundado en la verdad. Para la comunidad creyente, este clímax confirma dos cosas. Primero, que la paciencia divina es extensa pero tiene un punto de reversión. Segundo, que la esperanza es activa, porque cada obra de justicia y misericordia es un anticipo del reino que vendrá. Por eso, el llamado no es a la pasividad sino la entrega transformadora. Servir a los vecinos, defender al vulnerable, denunciar las estructuras de opresión. En el corazón de estas profecías aparece la figura del remanente que, más que número, es calidad espiritual. El remanente es la congregación que persevera en pureza doctrinal, en amor práctico y en disciplina de oración. Su testimonio testifica que la fidelidad tiene un efecto contagioso. Comunidades pequeñas pueden irradiar transformación social y espiritual. Por eso la estrategia de resistencia incluye formación sistemática, enseñanzas que afiancen la teología bíblica, prácticas litúrgicas que sostengan la esperanza y estructuras de acompañamiento que protejan la vida de los más frágiles. La dimensión sacramental y litúrgica de la resistencia merece atención especial. En contextos de crisis, la liturgia comunitaria actúa como recordatorio de las promesas divinas y como reconstitución de identidad. Celebrar la palabra, la cena y los actos de memoria fortalece la cohesión y ayuda a sostener la mente y el corazón en tiempos de prueba. La práctica ritual no es un recurso mágico, sino un anclaje que mantiene al pueblo centrado en la narrativa de la redención, evitando la deriva hacia reacciones puramente emocionales o ideológicas. Un aspecto práctico frecuentemente subestimado es la formación de líderes capaces de guiar con equilibrio. La guerra profética exige pastores y guías que combinen coraje con prudencia, que enseñen la verdad con amor y que organicen la vida comunitaria con responsabilidad administrativa. Formar líderes implica disciplina, estudio bíblico profundo, acompañamiento pastoral y supervisión que evite abusos. Un liderazgo sano previene la aparición de figuras carismáticas que distorsionan el mensaje y protege a la comunidad del oportunismo religioso. La profecía también resalta la importancia del testimonio público ante la injusticia. La voz profética no se reduce a la denuncia verbal. Se compone de acciones concretas que acompañan a los oprimidos, iniciativas de rescate, defensa jurídica, atención social y acompañamiento espiritual. En este sentido, la guerra del Apocalipsis pone a prueba la coherencia entre lo que se proclama y lo que se practica. La integridad evangelizadora se demuestra en la justicia aplicada, la hospitalidad efectiva y la implicación en la reconstrucción social. Por último, la visión de la nueva creación ofrece el horizonte que da sentido a todo esfuerzo presente. Saber que habrá un cielo nuevo y una tierra renovada no es consuelo pasivo, sino motor de acción. Nos impulsa a laborar por la justicia ahora, a cuidar de la creación y a vivir en esperanza activa.
Esa expectativa transforma la forma en que enfrentamos el temor y la incertidumbre. Cada acto de amor es testimonio de la ciudad venidera. Mantener la mirada en esa promesa renueva la valentía y da sentido a la perseverancia. Hoy, tras haber recorrido imágenes, símbolos y testimonios que la Escritura puso frente a nuestros ojos, llegamos al momento de cerrar esta jornada profética contemplando lo esencial. ¿Qué significado práctico y espiritual tienen para nosotros las profecías más temidas del Apocalipsis? Esta conclusión no pretende agregar ánimos sensacionalistas, sino ordenar las prioridades del corazón y ofrecer caminos de esperanza y acción. Si has permanecido hasta aquí, te felicito por tu perseverancia. Pocos hoy disponen tiempo y atención para sumergirse con seriedad en la palabra. Que esta fidelidad sea reconocida por el Señor y por tu propia conciencia espiritual. Has permitido que la Escritura te forme, y eso merece gratitud y compromiso renovado. La guerra del Apocalipsis, tal como la hemos desentrañado, deja varias certezas inamovibles. Primero, que la soberanía de Dios dirige la historia. Segundo, que el juicio tiene en su horizonte la corrección de la injusticia. Tercero, que la misericordia divina permanece llamando al arrepentimiento. Y cuarto, que la esperanza de la nueva creación no es una abstracción, sino la promesa que orienta toda praxis presente. Estas verdades nos convocan a transformar el miedo en disciplina espiritual, la angustia en servicio y la incertidumbre en comunitarismo. No se trata de minimizar el drama humano que esas profecías describen. Se trata de enmarcarle la certeza de que Dios no abandona a su pueblo y que, incluso en medio de conflicto, la fidelidad produce frutos. A partir de aquí surge una llamada clara a la conversión práctica. Convertirse no es solo un acto de emoción, sino una reconfiguración del estilo de vida. Priorizar la oración cotidiana, dedicar tiempo al estudio de la Escritura, formar y sostener redes de apoyo local, cuidar la formación doctrinal de las nuevas generaciones y practicar la justicia de manera tangible. Todo ello es preparación efectiva para los tiempos difíciles que las visiones alertan. Prepararse espiritualmente significa, sobre todo, cultivar hábitos que sostengan la fe en la prueba. Disciplina de lectura bíblica, comunión fraterna, prácticas de hospitalidad y ejercicios de discernimiento ante la información que circula. Asimismo, esta finalización subraya la importancia de la comunidad como el principal antídoto contra las tentaciones apocalípticas. El remanente que la Escritura expone no funciona como heroísmo individual, sino como testimonio comunitario. Las congregaciones que sirven como redes de asistencia, que enseñan con claridad, que practican la generosidad y que mantienen rituales que sostienen la memoria del pacto, son las que resisten con más fuerza. Por eso, invertir en la comunidad local, capacitar líderes, formar grupos de soporte, establecer prácticas de ayuda mutua y proteger a los vulnerables, es no solo prudencia, sino fidelidad al mandato bíblico de cuidar el cuerpo de Cristo. La ética del reino debe permear todas las acciones concretas. Denunciar la opresión, actuar por la justicia, acompañar a los afligidos y construir alternativas económicas solidarias son formas de anticipar la restauración anunciada. Vivir la fe en el plano social no contradice la espiritualidad, la autentifica. La guerra del Apocalipsis nos exige coherencia. Si creemos en la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, nuestras prioridades deben reflejar esa certeza hoy. La caridad organizada, el servicio público y la defensa de la dignidad humana son prácticas escatológicas que, en la medida en que se multiplican, erosionan las bases de los sistemas que oprimen. En el campo de la interpretación, reafirmamos la necesidad de humildad hermenéutica. Las imágenes apocalípticas piden lectura responsable. Cuidar el contexto histórico, evitar el sensacionalismo y buscar la guía del espíritu para traducir símbolos en enseñanzas que edifiquen a la comunidad. El discernimiento comunitario, la formación teológica y la consulta entre líderes maduros son herramientas indispensables para no convertir la profecía en un arma de división. Interpretar con prudencia es proteger a la Iglesia de falsas expectativas y de prácticas que desvíen su misión. La conclusión práctica de esta narración también contiene una advertencia sobre el liderazgo. La responsabilidad pastoral en tiempos de crisis es enorme. Los guías espirituales deben mantener integridad, transparencia y servicio desinteresado. Deben formar discípulos, no seguidores. Deben impartir enseñanza que conduzca a la santidad y a la compasión, evitando centralizaciones de poder que corrompen. Un liderazgo sano protege a la comunidad y estimula la resiliencia colectiva. Un liderazgo corrupto instrumentaliza la fe y conduce al desgarro. Además, hemos visto que la oración y la alabanza son armas espirituales reales.
En la narrativa apocalíptica, la adoración persiste incluso en medio del juicio. La alabanza reordena la mente y fortalece el espíritu frente a la tentación del miedo. Cultivar espacios de oración comunitaria, intercesión por los necesitados y liturgias que recuerden la fidelidad de Dios es, por tanto, una estrategia esencial. La vida espiritual no es una parte opcional de la defensa, es su fundamento. También hay una llamada urgente a la formación de generaciones. La transmisión intergeneracional de fe, costumbres devocionales y prácticas comunitarias garantiza que la resistencia no sea episódica. Discipular a jóvenes, enseñarles a orar, a servir y a interpretar la Escritura con responsabilidad es sembrar resiliencia para las pruebas venideras. La historia muestra que las comunidades que perduran son aquellas que invierten en la formación de nuevos testigos. No podemos olvidar el aspecto de la esperanza transformadora. La promesa final de la Escritura, un cielo nuevo y una tierra nueva, sostiene el sentido de todo sufrimiento presente. Esa expectativa transforma la praxis, orienta la acción hacia la justicia, la misericordia y la reparación. La esperanza escatológica no niega la realidad del dolor, le da horizonte. Vivir con esa mirada es permitir que la fidelidad sea más fuerte que el temor. Ahora, antes de cerrar, te invito a un acto sencillo pero significativo. Comenta abajo una frase de fe que exprese tu compromiso con la palabra y con la vida de servicio. No es un gesto vacío, es una declaración pública que fortalece la comunidad y que actúa como semilla espiritual. También te animo a compartir este mensaje con alguien que hoy necesite una palabra de esperanza, y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que edifiquen y preparen. Compartir este contenido ayuda a que la verdad alcance a más corazones en medio de la confusión. Finalmente, te propongo cerrar este tiempo con un instante de silencio y oración. Te invito a respirar profundamente, a bajar la mirada interior y a ofrecer a Dios este momento de entrega. Pide discernimiento, pide fuerza para vivir con valentía, pide por los que sufren por la restauración de la creación. Guarda unos instantes de silencio ahora, mientras suena la música de fondo, para que la palabra haga obra en tu corazón. Que ese silencio se convierta en oración perseverante y que la promesa de la restauración transforme tus actos cotidianos en testimonio vivo.